Bueno, otra vez, muchísimas gracias. Ya vamos a comenzar con este webinar el día de hoy. Vamos a iniciar con este webinar acerca de una técnica que es la estimulación auricular transcutánea del nervio vago, una estimulación no invasiva del nervio vago, que últimamente ha tenido mucho empuje, mucho auge desde el punto de vista terapéutico para intervenir diversas condiciones, desde condiciones neuropsiquiátricas hasta condiciones, en algunos otros sistemas del cuerpo, algunos otros sistemas que están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Y ha tenido mucho, mucho interés, ha generado mucho interés esta técnica, porque es una técnica muy segura que hipotéticamente tendría muchas aplicaciones viables para el tratamiento de diversas condiciones. Entonces, me voy a presentar. Yo soy César Romero Rebollar. Soy licenciado en psicología por la UNAM y también hice ahí mismo en la UNAM el doctorado en neurociencias de la conducta. Y yo ya tengo muchos años dedicándome a la investigación, principalmente en temas de neurociencias cognitivas y actualmente en estimulación cerebral no invasiva. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, que es como una especie de nombramiento que da el gobierno a personas que nos dedicamos a la investigación. Soy docente a nivel licenciatura y posgrado y actualmente soy investigador clínico en el área de neuromodulación. Y pues bueno, ya tengo muchos años dedicándome a la investigación y pues el día de hoy lo que vamos a hablar es acerca de estas aplicaciones clínicas y cuál podría ser el futuro de la estimulación auricular transcutánea del nervio vago. Entonces, para aquellos que durante la charla tengan alguna duda, pueden escribirlas al host de la sesión o pueden ponerlas directamente en el chat y ya yo podría checarlas en algún punto de la plática, pues vamos a dar ese espacio de las preguntas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a hablar de generalidades de la estimulación del nervio vago. Vamos a hablar de estimulación del nervio vago tanto invasiva como no invasiva, porque para la parte no invasiva es necesario entender que otras formas de intervención más quirúrgicas, más invasivas, son el origen de la estimulación no invasiva. Vamos a hablar también acerca de cuáles son esos mecanismos que se han propuesto por los cuales podría tener un efecto terapéutico la estimulación auricular transcutánea del nervio vago, algunos aspectos de dispositivos, electrodos, algunos parámetros de estimulación y también algunas aplicaciones clínicas un tanto más bueno, de los cuales sí hay evidencia, donde quizá vamos a ver que la evidencia clínica alrededor de esta técnica pues apenas está en sus inicios, hay algunos digamos, protocolos que son que se consideran todavía experimentales. Hay áreas de investigación en donde sí hay un poquito más de acumulación de la evidencia, pero hay muchas hipótesis que pudieran explicar por qué esta técnica es muy aplicable en diversas condiciones. Primero vamos a empezar con qué son estas técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Seguramente en los otros webinars que han tenido con Neuropulse, pues también han revisado este punto de la estimulación no invasiva, pero la finalidad es tratar de entender en dónde podemos localizar a la estimulación auricular transcutánea del nervio vago. Como ustedes saben, las técnicas de estimulación cerebral no invasiva son técnicas que permiten modificar o modular procesos cerebrales como la excitabilidad, procesos subumbrales, o sea, más bien moleculares dentro de la célula, o la dinámica entre redes neuronales mediante la aplicación de alguna forma de energía, que pueden ser pulsos eléctricos, corrientes eléctricas, pulsos electromagnéticos, diferentes formas de energía. Hay algunas otras modalidades que no dependen tanto ni del magnetismo ni de la electricidad, pero algo interesante es que estas técnicas las podríamos categorizar en técnicas transcraneales, por ejemplo, transcraneales electromagnéticas, donde encontraríamos la TMS de baja intensidad,
Transcraneales eléctricas, donde encontraríamos la TDCS, la TAX, la TPCS, todas estas que se colocan los electrodos y se hace pasar una corriente. Y tenemos también estimulación periférica eléctrica, eso es que no se colocan los electrodos directamente sobre el cráneo, sino en alguna parte del cuerpo. Y dentro de esas tenemos a la estimulación auricular transcutánea del nervio vago, la TABNS, y la técnica de TENS, que se utiliza mucho en el ámbito de la rehabilitación física. De hecho, la técnica de estimulación del nervio vago se basa mucho en la idea de que al colocar electrodos y estimular eléctricamente algún nervio va a haber un efecto indirecto sobre el cerebro. O sea, esa estimulación no se queda a nivel local, sino va a llegar al cerebro. Y aquí es también aplicada a que sabemos que morfológicamente el nervio vago pues va a viajar por la oreja, va a viajar por la parte cervical y que por ahí podemos encontrar algún lugar en donde poder estimularla, ¿no? Entonces tenemos estas técnicas no invasivas, pero hasta ahorita hemos estado hablando del nervio vago. ¿Pero qué es el nervio vago? El nervio vago es uno de los pares craneales, de los 12 pares craneales, de hecho es el par 10 que como ustedes saben, los pares craneales se originan en la base del encéfalo y de ahí se proyectan a diversas partes, ya sea de la cara o de las vísceras. Y el nervio vago tiene su origen aquí en el núcleo de tracto solitario y de ahí se proyecta hacia muchas partes del cuerpo, ¿no? Como podemos ver, hacia las vísceras principalmente. Entonces, algo interesante del nervio vago es que es un nervio mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene fibras tanto aferentes, o sea, que llevan información de afuera hacia adentro, y tiene fibras eferentes, o sea, que son fibras motoras, más bien de expresión motora. Entonces, eso es lo que lo hace muy interesante, que predominantemente tiene aferencias, ¿no? Y que además tienen diversas formas de fibras en ese mismo nervio vago, lo cual le da algunas características muy relevantes. El nervio vago principalmente se le ha asociado con el inicio de la función del sistema parasimpático. En una, digamos, clasificación muy gruesa de qué hace el sistema nervioso autónomo, una clasificación muy basada en la función que tiene de manera como general. Encontramos al sistema nervioso simpático como este sistema activador que va a incrementar este arousal o estas funciones fisiológicas para prepararnos para la acción, para ejecutar alguna conducta, etcétera. Pero se considera que el sistema parasimpático, pues más bien va a ser el encargado de regular al sistema simpático. Esto es a grandes rasgos y es como generalmente, como de una manera muy didáctica, es como se trata de entender esta función del sistema parasimpático. Entonces, el nervio vago va a ser encargado de iniciar esta función parasimpática por los neurotransmisores que están implicados en las vías que tienen que ver con este sistema parasimpático. Sin embargo, siempre ha habido una idea, una hipótesis de que el nervio vago también pudiera tener efectos neuromoduladores. ¿Qué quiere decir? Que el impacto o la función que tenga el nervio vago de manera indirecta puede estar llegando a algunas partes del cerebro y que eso pudiera ser una razón suficiente como para considerarlo una técnica o la estimulación del nervio vago que pueda ser una técnica potencialmente con efectos terapéuticos interesantes, ¿no? ¿De dónde viene esta estimulación del nervio vago? Bueno, existe una técnica invasiva del nervio vago que, como podemos ver aquí, se coloca un generador de pulsos sobre la rama cervical del nervio vago y funciona como una especie de marcapasos, ¿no? Donde se está estimulando constantemente al nervio vago, pero es una técnica invasiva. Ya existe desde hace muchos años y de hecho está aprobada igual desde hace muchos años por la FDA para el tratamiento de algunas condiciones. Sin embargo, pues al ser una técnica invasiva, pues eso limita mucho el acceso a este tipo de servicios.
También es una técnica muy costosa. Se estima que una intervención de nervio vago ronda entre los 30,000 y 50,000 dólares. O sea, es una técnica bastante elevada en cuanto a su costo. En cuanto a seguridad del dispositivo, pues tiene los riesgos que conlleva una técnica invasiva, o sea, toda la parte de el cuidado poscirugía, por cirugía, perdón, toda esta parte de las infecciones, etcétera, etcétera. O sea, tiene esta, esta característica, ¿no? Esta limitante de ser una técnica invasiva, por lo tanto requiere un poco más de cuidados. Y pues la efectividad depende mucho de en qué condición se esté utilizando o en qué patología se esté utilizando, porque hay estimaciones de que alrededor del 30% de los pacientes implantados muestran respuesta clínica favorable, lo cual es un porcentaje todavía muy bajo. Sin embargo, existe la técnica ya ha demostrado ser efectiva para algunas condiciones. Por ejemplo, en el 97, la FDA lo autoriza como una intervención consistente, una intervención con evidencia sólida para tratar epilepsia refractaria o resistente al tratamiento en personas mayores a los 4 años. Este es el dispositivo, el BNS Therapy System, es el dispositivo que está autorizado por parte de la FDA para estimulación invasiva. El mismo dispositivo en el 2005 también se autoriza o está avalado por la FDA para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. Es aquellas personas que no responden al tratamiento farmacológico, que sean mayores de 18 años, pueden tener acceso a esta parte de estimulación invasiva. Y ya en el 2021, otro sistema, otro dispositivo, fue aprobado por la FDA como una intervención dual, donde se utiliza la estimulación del nervio vago con este dispositivo y además sesiones de fisioterapia para rehabilitación motora del miembro superior post-EVC, o sea, post-evento vascular cerebral. Entonces, esta parte invasiva, pues, es interesante desde el punto de vista de que fue sentando las bases de cómo funciona la técnica, cómo se va como aterrizando en que la estimulación del nervio vago tiene un potencial terapéutico, pero a partir de esta parte de que es invasiva, se empezaron a proponer otras opciones de qué podemos hacer desde el punto de vista no invasivo. ¿Tendrá exactamente las mismas aplicaciones clínicas? ¿Será algo que podamos utilizar en algunas patologías en particular? Y de ahí, como ocurre muchas veces en las intervenciones, ¿no? Eh, Empezar a probar y a darle un sustento teórico pues viable diversas formas de intervenciones, ¿no? Entonces, surge la estimulación no invasiva del nervio vago a partir de varios razonamientos. Uno, que a nivel superficial, o sea, es decir, muy cercano a la piel, por ahí podemos encontrar algunas ramas del nervio vago que van a pasar, que se van a distribuir o van a proyectar hacia la periferia, ¿no? Entonces, sabemos que en la oreja tenemos esa rama auricular del nervio vago que por ahí va a pasar. Entonces, que va a estar muy cercana a la piel. Ahorita en la siguiente diapositiva viene una estimación de cuál es esa distancia que existe entre la piel y el nervio vago que pasa aquí o esa rama auricular del nervio vago que pasa por la oreja. Y también podemos encontrar una rama cervical, así como en la estimulación invasiva. Podemos también encontrar una rama cervical que sea accesible a nivel de piel. Y entonces se empezaron a generar dispositivos bastante interesantes. Unos que estimulan esta parte de la rama auricular del nervio vago, otros que se utilizan así como si fueran un teaser, ¿no? Que se utilizan así para estimular la rama cervical. Y pues de ahí ha empezado a generarse muchísima investigación y muchísimas hipótesis acerca de la aplicabilidad de esta técnica. Les voy a poner un video, bueno, una parte de un video. Eh, Espérame que se arranque esto. Les voy a poner esta parte de este video en donde la intención de este video es mostrarles cómo es la técnica de la estimulación auricular del nervio vago
como un intento, este artículo, de generar una guía de aplicación terapéutica y en investigación de estos dispositivos de estimulación del nervio vago. Entonces voy a echarla a andar para que... We're demonstrating transcutaneous auricular vagus nerve stimulation today, also known in short as TAVNS. TAVNS is a really promising replacement for cervically implanted conventional vagus nerve stimulation. It's a really exciting new form of neuromodulation. Because TAVNS is safe and non-invasive, it can extend its reach to a broad range of neuropsychiatric and human performance applications. The procedure is pretty straightforward, but the software for delivering stimulation and determining perceptual threshold needs careful consideration. We're providing our software so that other researchers don't have to reinvent the wheel. As demonstrated in this video, proper protocol and equipment is integral for reproducible results. Begin by seating the participant in a relaxed position with the legs elevated and the head supported. Inspect the left ear of the participant, confirming that no jewelry is attached, that all makeup and lotion are removed, and that there are no skin-related contraindications at the site of stimulation. Find the anterior wall of the outer ear canal, landmarked by the tragus, to locate the stimulation target. Alternative sites like the Simba concha may be explored as alternative active targets. Then use an alcohol prep pad to gently scrub the target site both internally and externally to decrease the skin resistance and to increase the conductance. Before placing the electrodes, visually inspect the materials to confirm that a clean, corrosion-free surface is exposed before disinfecting the electrodes to prevent the spread of bacteria between participants. Next, use a narrow wooden applicator to spread a less than 1 millimeter layer of conductive paste evenly across the surface of each electrode. And connect the electrode cables to the stimulation device in the off mode. After verifying the polarity of the electrodes, clip the spring electrode onto the tragus with the anode contacting the anterior wall of the outer ear canal, and the cathode contacting the anterior region of the tragus. Then confirm that the participant is comfortable, and that the regional blood flow has not been disrupted by asking participant if they are okay. To determine the perceptual threshold, turn on the stimulator and set the output to 3 milliamps. Deliver a 1-second train of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation, or TAVNS, at the appropriate experimental pulse width and frequency. Ask the participant whether they felt the stimulation. The sensation is typically reported as a tickle or pricking sensation. If the answer is yes, turn down stimulation intensity by 50% and repeat the stimulation. Repeat stimulation until a minimum of 4 yes responses are achieved, for which the 4th yes response comes after a no. The perceptual threshold intensity is the value at which the participant gives the 4th yes. Once the perceptual threshold has been determined, use a computer running a pulse-generating graphic user interface connected to a data acquisition unit to drive the stimulation system. The software should output transistor-transistor logic, or TTL, pulses as programmable settings. Set the stimulation to be delivered at 200% of the perceptual threshold, and set the guidelines for the duty cycles as appropriate for conducting a long stimulation session. The length of the total stimulation session time should be varied between sessions. After the stimulation, record the objective. Ya, hasta ahí era lo que quería que revisáramos. Si bien ahí en esta guía nos hablan acerca de un procedimiento muy estandarizado, digamos que ya en cuanto a sus aplicaciones clínicas,
pues en realidad nosotros nos vamos a ahorrar con los dispositivos que existen. Por ejemplo, el Rehab, con ese dispositivo nos ahorramos toda esta parte de programar en un software, de tener que estar instrumentando de tal forma al sujeto como para que se logre esta consistencia entre aplicación y aplicación. Toda la parte relevante de esta guía es la estandarización de la técnica como tal. Incluso esta parte de determinar el umbral y etcétera, eso nos lo podríamos ahorrar con un dispositivo, ¿no? Dedicado especialmente con fines terapéuticos para la estimulación del nervio vago. Entonces, este video, que en realidad es un artículo, es parte de un artículo metodológico, es lo que ha servido como para estandarizar esta técnica a nivel clínico y a nivel de investigación, porque existe mucha controversia de qué es lo que debo de estimular en la oreja, qué parte de la oreja es la que debo estimular como para tener un efecto terapéutico, ¿no? Sin embargo, pues esta parte de la estandarización de la misma técnica, de la misma aplicación, pues podría darnos una idea de que si nosotros llevamos este tipo de práctica utilizando el tragus para poder estimularlo, pues podríamos tener un efecto terapéutico interesante. Como les comentaba, el nervio vago cruza por esta rama auricular del nervio vago, que está distribuida en ambas orejas y son fibras nerviosas que se localizan entre 1 milímetro y 1,5 milímetros entre la piel y el cartílago que está aquí en la oreja. Entonces es una rama muy accesible para poderla estimular. Esta rama auricular del nervio vago pues se distribuye aquí, ¿no? En esta parte que incluye al tragus, a la cimba concha, a la concha. Y entonces hay varios dispositivos en donde se colocan electrodos en todas estas partes, pero pues siguiendo esta guía de estandarización de aplicación de la técnica, pues el tragus podría ser una región de la oreja que sea de fácil acceso, donde el electrodo se coloque y se mantenga de manera adecuada y de forma muy sencilla, y que además pues seguimos con esta parte de la estandarización. Aquí les dejo la cantidad o las estimaciones que hay de qué tanta inervación del nervio vago hay en cada una de estas regiones, y podemos ver que en el tragus pues en realidad sí hay una inervación importante, alrededor del 45%. Y pues como les comentaba, hay mucha controversia de cuál es el mejor lugar para colocar esta técnica, y pues más adelante vamos a ver que hay algunos otros criterios, otras evidencias que favorecen a la colocación de los electrodos aquí en el tragus, no porque no sean importantes las otras regiones como la cimba concha, que sería el otro lugar donde se colocarían algunos dispositivos o algunos electrodos de algunos dispositivos, pero pues tenemos una justificación basada en aspectos neurobiológicos que nos podrían decir, el tragus es la región como más sensible o más viable desde el punto de vista terapéutico, ¿no? En la literatura, a la estimulación del nervio vago se le conoce de varias formas, ¿no? Aquí estamos usando esta nomenclatura de TABNS. Sin embargo, ustedes se lo pueden encontrar en la literatura como ABNS, AT, BNS, LLTNS, etcétera. O sea, también ya hay una forma de ir intentando una sistematización en la nomenclatura de la técnica, siendo ahorita quizá lo más frecuente en la literatura esta que estamos utilizando, la TABNS, pero si alguno está interesado en buscar literatura alrededor de esta técnica, pueden encontrar con todos estos términos. Y pues la idea es muy interesante lo que ocurre con el nervio vago. Aquí, a grandes rasgos, el nervio vago se origina en la base del cráneo, en la base del encéfalo, perdón, y se proyecta por la base del cráneo. Y de ahí, se proyecta hacia principalmente vísceras. Entonces, esta función neurovegetativa está regulada por el nervio vago. Y donde termina el nervio vago hay un relevo en el núcleo del tracto solitario. Y esto es lo que se considera una vía de estimulación indirecta del cerebro a partir de estimular eléctricamente al nervio vago. Porque en este núcleo del tracto solitario, que sería ahí donde terminaría
el nervio vago como tal se proyecta, sigue una vía que se va a proyectar prácticamente por toda la corteza y va a ir proyectándose hacia regiones muy interesantes como el cerebelo, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, la corteza del cíngulo, principalmente las regiones anteriores y medias, la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal en general, lo cual ha provocado que se generen muchas hipótesis de al lograr una modulación indirecta de la corteza prefrontal, pues tendría aplicaciones potenciales, aplicaciones terapéuticas muy interesantes para diversas condiciones y también entendiendo que puede utilizarse para intervenir algunos factores transdiagnósticos, o sea, que comparten diversas poblaciones para tener un efecto principalmente neurocognitivo que pudiera estar asociado o que podría ser el mecanismo que subyace a esta mejora clínica. Entonces, para entender cómo este efecto que pudiera tener la estimulación del nervio vago, se ha utilizado este constructo, pues, digamos, anatómico, que es la vía aferente auriculovagal, la ABPN, que nos habla de que esta vía aferente auriculovagal explicaría la relación que existe entre el sistema nervioso autónomo, el nervio vago y el sistema nervioso central. Porque al estimular esta vía auriculovagal, la rama auricular del nervio vago, estaríamos estimulando de forma directa mecanismos sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que aquí están descritos un poco molecularmente, esa actividad eferente del nervio vago y de manera indirecta estaríamos estimulando estaríamos teniendo un efecto neuroestimulador. O sea, a partir de la estimulación del núcleo de tracto solitario, se sigue esta vía indirecta del nervio vago que va a llegar hasta la parte de la corteza prefrontal y se va a extender incluso hacia la corteza, lo cual le da esta característica al nervio vago de poder utilizarse como una intervención que mejore algo que llamamos tono cortical, que nos va a permitir involucrarnos en procesos cognitivos y mantener un estado de alerta adecuado, ¿no? ¿Cuáles han sido estos mecanismos de la estimulación del nervio vago, la estimulación auricular del nervio vago? Algunas hipótesis, algunos mecanismos que se han propuesto. Pues uno que nos habla que el efecto que tiene la estimulación auricular transcutánea del nervio vago se debe a características anatómicas y fisiológicas del propio nervio vago, lo cual nos podría hablar o podría ser la base del efecto antiepiléptico que tiene el nervio vago, la estimulación del nervio vago, porque la estimulación del núcleo del tracto solitario, o sea, esa región a donde llega las aferencias del nervio vago, se ha visto que suprime la actividad epileptiforme. Esa es como una evidencia de que se podría ser un muy buen mecanismo y también que hay un efecto sobre el sistema nervioso autónomo donde hay un incremento de la actividad parasimpática que va a inhibir al sistema simpático mediante la liberación de acetilcolina, ¿no? Otro mecanismo que se ha propuesto de por qué el nervio vago, la estimulación del nervio vago tiene este tipo de efectos, porque se ha visto que la estimulación auricular transcutánea del nervio vago sí modifica algunas mediciones tanto neurofisiológicas como de neuroimagen. Principalmente se ha observado que la aplicación de esta técnica cambia los ritmos electroencefalográficos, no que los modifiquen ni nada, sino altera el patrón del electroencefalograma, entonces tiene un efecto neuromodulador y además también modifica los patrones de conectividad en estado en reposo. Y eso podría darle sustento a que la estimulación del nervio vago no invasiva tiene un efecto neuropsiquiátrico importante. Y también hay algunas hipótesis de que la estimulación del nervio vago tiene un efecto sobre la vía colinérgica antiinflamatoria, y esto se ha visto en algunos modelos animales donde se reporta la inhibición de respuesta inflamatoria sistémica y la regulación de respuestas inmunes innatas. Entonces, es una técnica muy flexible, muy noble, que al parecer, teóricamente estaría teniendo un impacto
sobre todo el sistema en general y también un efecto neuromodulador, lo que la coloca como una técnica pues bastante aplicable, ¿no? Y además una técnica sencilla, como ya vimos en el video. Hay diversos dispositivos, diversos elementos en todos la instrumentación de la misma técnica. Vamos a tener electrodos de varias formas. Tenemos dispositivos cervicales, tenemos electrodos que van a colocarse sobre la cimba concha, tenemos aparatos o dispositivos de TENS, o sea, de otras técnicas de rehabilitación. Utilizando los mismos electrodos se puede utilizar para la estimulación del nervio vago, nada más se modificarían ahí los parámetros con el mismo dispositivo. Y tenemos estos de clip, ¿no? Que son como los que se presentaron en el video. ¿En dónde se puede colocar o dónde se ha sugerido que se coloque estos electrodos? Como les comentaba, hay una controversia en la literatura de varios aspectos en cuanto a la estimulación de la misma aplicación de la técnica, que es dónde voy a colocar los electrodos, si los coloco aquí en Simba Concha o si los coloco en el tragus. Les voy a dar una opinión muy personal que tiene que ver con varias líneas de evidencia. Uno, colocar los electrodos en el tragus para empezar, tiene ventajas prácticas desde el punto de vista de la misma técnica. La colocación del electrodo es más sencilla y que se mantenga el electrodo va a ser más fácil a que si lo colocamos en Simba Concha, donde se puede estar cayendo constantemente el electrodo. Eso puede ser una razón pues muy práctica, ¿no? O sea, pues nos facilita la técnica, pues lo coloco ahí el clip y no pasa nada. Estoy teniendo una estimulación interesante del nervio vago. Otra razón es que hay evidencia a partir de resonancia magnética que la estimulación del nervio vago a partir de estimular el tragus sí tiene un impacto sobre estimular esta vía que se ha considerado como la vía indirecta de la estimulación del nervio vago, principalmente estas regiones que ya estuvimos viendo, que se extienden del núcleo del tracto solitario y se proyectan hacia regiones prefrontales, que eso es algo muy relevante, y de ahí continúa hacia la corteza cerebral. Y no solamente existe una sola evidencia, que sería esta de aquí. Esta es una evidencia, digamos, que recopila todos los resultados de la estimulación del tragus, sino también ya ha habido otras evidencias en donde se reporta consistentemente que sí hay una activación de esta vía indirecta, que eso le da este potencial neuromodulador a la estimulación del nervio vago, ¿no? Otras controversias en la literatura y que generalmente, incluso cuando estamos hablando ahí nosotros con los clientes, genera esta duda de dónde coloco el dispositivo, o no dónde coloco el electrodo, en la oreja izquierda o la oreja derecha. Se sugiere que sea en la oreja izquierda, o sea, en el tragus izquierdo, porque considerando los aspectos de seguridad de la estimulación del nervio vago invasiva, en donde se coloca el electrodo, el generador de pulso se coloca en la rama izquierda. Es como para seguir esa misma línea de, bueno, si ya la invasiva demostró ser segura, pues vámonos nosotros también a algo que ya está demostrado y pues vamos a estimular el lado que se estimula del lado con la técnica invasiva, ¿no? Y además hay otra razón que también está ahí presente en la literatura, es que si tú estimulas de forma sostenida y de forma extrema la rama auricular del nervio vago derecha, vas a tener un riesgo de generar arritmias cardíacas, lo cual ya se ha visto que no es tan consistente en la literatura, pero esa es otra razón por la cual se puede colocar o se debería de colocar en la oreja izquierda. Y existe esta guía que vimos ese video que trata de estandarizar la aplicación de la técnica sobre el tragus izquierdo. Entonces, por eso es como una razón suficiente para decir, ah, bueno, voy a colocar los electrodos en tragus del lado izquierdo. Hay algunas consideraciones para elegir la oreja. Uno, yo creo que si nos vamos por esta parte estandarizada de la técnica, pues puede ser una razón suficiente para siempre elegir el tragus izquierdo.
Sin embargo, hay que considerar que esta práctica de elegir el lado izquierdo sobre el derecho viene de los aspectos de seguridad de la estimulación invasiva. Se ha visto también que la estimulación del lado derecho no se asocia a un incremento en eventos adversos y hay protocolos experimentales en donde hay una estimulación bilateral de ambas ramas del nervio vago. Entonces, no habría otra razón más que por tratar de estandarizar la aplicación de la técnica. ¿Qué hay que considerar, así como se vio en el video? Pues hay que considerar algunos parámetros de estimulación. Algo interesante de la estimulación del nervio vago, de la estimulación no invasiva del nervio vago, es que los parámetros, si bien sí son modificables, siempre se van a mantener en ciertos rangos de estimulación. Por ejemplo, la frecuencia de estimulación, los hertz que yo le estoy mandando al sujeto, eso es poco variable de protocolo a protocolo. O sea, es una técnica que incluso además de su colocación, de su instrumentación, es estandarizada. De la misma manera, los protocolos no, son poco variables entre cada una de las aplicaciones en diversas poblaciones, ¿no? Hay que considerar algunos aspectos, por ejemplo, el tipo de corriente que está mandando el dispositivo, ¿no? Estos ya son, diga, quizá temas ya un tanto técnicos, pero bueno, hay que considerarlos un poco. El tipo de pulso que está mandando el dispositivo que yo estoy utilizando, pues es importante saber qué tipo es, porque digamos que el más utilizado son estos pulsos monofásicos y estos pulsos bifásicos, ¿no? Son los que más se han reportado en la literatura que tienen un efecto interesante, ¿no? En cuanto a los hertz, lo que les comentaba, que la frecuencia de estimulación, o sea, el número de hertz que se le manda, al que se le manda al sujeto mediante el dispositivo, va a ser poco variable. Típicamente, igual por seguir estas recomendaciones de seguridad para la estimulación invasiva, se utilizan estos rangos de frecuencia. De hecho, lo vimos en el video, ahí lo colocan a 25 Hz, porque justo es como, o sea, se ha propuesto que tiene un efecto tipo excitatorio, o sea, que va a modular de manera excitatoria la actividad del nervio vago, o sea, va a tener híjole, perdón, creo que me va a botar el Zoom. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Ah, te escuchamos, César. sí, es que me salió aquí una advertencia de que no responde Zoom. Si siguen viendo la presentación, si siguen viendo cómo la avanzo. Sí, todo en orden. Va, perfecto, perdón, ya. Bueno, entonces esta parte de la frecuencia, el rango de estimulación, pues sigue estas recomendaciones de seguridad que se ha propuesto que tiene este incremento en la modulación de esta vía indirecta que llega hasta la corteza cerebral. Otros parámetros de estimulación, pues también siguen estas mismas recomendaciones de seguridad. Por ejemplo, estimulaciones o frecuencias por encima de los 50 Hz se consideran ya no seguros porque puede haber un incremento en el riesgo para generar un daño al nervio vago, un daño anatómico al nervio vago, pero también se han propuesto con este sentido muy neuromodulador de utilizar otras frecuencias, pero están ahorita a nivel experimental. Por ejemplo, entre 8 y 10 Hz se ha observado que puede inducir una reducción en convulsiones y también puede inducir actividad en regiones frontales y límbicas, ¿no? O sea, algo muy parecido a lo que ocurre entre los 20 y 30 Hz. Y también desde el punto de vista experimental, como siguiendo esta idea de que puede haber protocolos inhibitorios y excitatorios, esta parte de estimular a un Hz, al parecer pudiera ser o podría tener un efecto de modulación inhibitoria. O sea, disminuir también la actividad del nervio vago pudiera tener aplicaciones eh, en algunas otras condiciones, ¿no? Sin embargo, lo típico es utilizar esta modulación excitatoria del nervio vago para favorecer la actividad o el incremento de actividad de esta vía indirecta, ¿no? Algunos otros aspectos que hay que considerar, el ancho de pulso, porque
son parámetros que se pueden modificar en los dispositivos. Esta forma de onda, donde la monofásica y la bifásica han sido las más reportadas en la literatura. Y este tema de la intensidad. Si bien la intensidad, o los dispositivos ya se manejan en rangos de intensidad muy seguros, sí es importante tener en cuenta que lo que nosotros le mandemos como intensidad de corriente al sujeto con algún dispositivo comercial, en realidad va a ser algo muy tolerable, porque se ha visto que entre 0,5 y 12 miliamperes, o sea, ese cosquilleo que vamos a percibir, mientras no rebase los 12 miliamperes, que ya es una intensidad un tanto considerable, va a seguir siendo tolerable. En realidad, los dispositivos se manejan entre hasta los 3 miliamperes, si mal no recuerdo, y esta consideración de este rango de estimulación en cuanto a la intensidad, pues nos habla que no es una técnica dolorosa, es una técnica que se puede soportar muy bien por la mayoría de los sujetos y de hecho se utiliza mucho como una forma de neuromodulación, una técnica de neuromodulación en poblaciones que son muy vulnerables a lo sensorial, por ejemplo, personas con trastorno del espectro autista, personas que tienen esta sensibilidad o este umbral del dolor muy bajito, que se sienten incómodas, es una muy buena solución para intervenir a estas personas. Y también, bueno, algo que se puede modificar en los dispositivos es el patrón de pulso, que ya ahí depende mucho de el protocolo que estemos siguiendo y del cual estemos tomando a partir de la literatura para poder decidir cuál es el patrón ideal de estimulación. Algo interesante, ya casi para terminar y pasar a la parte clínica, algo interesante de la estimulación del nervio vago es que tiene un perfil de seguridad y de tolerabilidad muy alto. O sea, se han reportado efectos adversos comunes donde se coloca el electrodo como hormigueo, dolor, comezón o enrojecimiento, que en realidad son transitorios, no son molestos. Y hay algunos efectos adversos poco comunes que, de acuerdo a este estudio, en menos del 1% de los participantes de este estudio se presentaron estos efectos poco comunes. Son problemas de nasofaringitis, o sea, como una especie de alergia, ¿no? Inducida por la misma estimulación, que es poco común, náusea y vómito, dolor de cabeza, mareo, debilidad facial y cambios de calidad en la voz, que todos, en todos los casos, si se llegan a presentar, son transitorios, o sea, no van a modificar de por vida a su paciente, sino en realidad pues, es muy tolerable, es una técnica muy segura, muy tolerable, muy noble, muy flexible y que es hasta tiene como cuestiones de sentido común en cuanto a la aplicación, porque incluso las contraindicaciones pues son muy obvias, ¿no? O sea, personas que tengan dolor facial o dolor en la oreja en ese momento en el que voy a hacer la estimulación, pues a lo mejor yo tendría que evaluar si le hago la estimulación o lo cito en otra ocasión. Lesiones traumáticas recientes en la oreja, o sea, obviamente si una persona está con alguna cortada, una irritación, alguna quemadura en la oreja, en el lugar donde voy a colocar el electrodo, pues ¿para qué ando molestando? ¿Para qué ando importunando a mi paciente? ¿No? Implantes metálicos, esto sí es una contraindicación solamente por incrementar toda la parte de seguridad. Marcapasos o implantes metálicos, quizá habría que evaluar y tener un criterio como clínico de si le puedo aplicar o no la técnica a mi paciente. Yo me iría, si hay marcapasos, pues a lo mejor yo lo dejaría o me pondría muy estricto en, ¿sabes qué? No se la puedo aplicar, pero en cuanto a implantes metálicos, mientras no estén cerca del área de estimulación, quizá no haya alguna contraindicación. Y en el caso del embarazo, pues también como todas las intervenciones, eh, pues quedan a criterio del clínico, ¿no? Como siempre, no hay evidencia en donde hayan puesto un grupo de mujeres embarazadas para ver el efecto, porque eso éticamente no se puede hacer, pero pues es a criterio del clínico. ¿Cuál ha sido esta evidencia clínica o de aplicaciones clínicas? En principio, hay una serie de hipótesis por esta vía de neuromodulación, esta vía que se
va a estar estimulando, modulando a partir de la estimulación del nervio vago que va, como ya vimos, desde el núcleo del tracto solitario, proyectándose por sistema límbico hasta llegar a corteza prefrontal y de ahí se extiende hacia gran parte de la corteza cerebral. Esta vía indirecta de estimulación del nervio vago, pues se ha propuesto como un target terapéutico muy interesante para diversas poblaciones. Por ejemplo, hipotéticamente tendría un impacto clínico sobre aspectos transdiagnóstico que comparten diversas condiciones. Por ejemplo, regulación emocional, la búsqueda de la recompensa, la regulación del estado de ánimo, aspectos inhibitorios, eh, o poder estar favoreciendo la capacidad de inhibir pensamientos intrusivos, de acuerdo a este artículo de propuesta, ¿no? Que hace toda una reflexión teórica de las aplicaciones clínicas. También podría favorecer procesos de reconocimiento emocional, de memoria emocional, control inhibitorio, atención sostenida. Incluso se ha propuesto que podría favorecer aspectos lingüísticos y otras aplicaciones ya más bien periféricas, problemas gastrointestinales, otras condiciones, podría mejorar aspectos como el insomnio o problemas del mismo sueño, ¿no? Y que eso pues impactaría, ¿no? En si nosotros tenemos una tendencia más bien a entender la parte psiquiátrica como trastornos muy específicos, pues podría ser aplicable en poblaciones con depresión, con ansiedad, con trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno incluso antisocial de la personalidad, con TDA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene hipotéticamente muy buenas aplicaciones. Y también existe una recopilación de la literatura muy reciente acerca de cuáles son estas aplicaciones clínicas que tiene la estimulación del nervio vago. Y se han propuesto, o sea, se ha detectado en la literatura alguna serie de estudios, no tan vasta, pero que es interesante la evidencia que existe y las aplicaciones que podrían tener. Por ejemplo, a nivel neuropsiquiátrico, sí hay evidencia en depresión, en mejorar los síntomas derivados de la abstinencia y el consumo de sustancias, sobre todo hay estudios en alcohol, en reducir síntomas de esquizofrenia, en regular trastornos de la conducta alimentaria y en regular también trastornos de estrés postraumático, todo esto desde un punto de vista neuropsiquiátrico. Pero también algunas otras condiciones clínicas, pues se ha demostrado que puede ser efectiva. En algunos casos la evidencia es vasta, en algunos casos es de alta calidad, en algunos casos no, pero bueno, aquí les dejo esto para que lo puedan consultar. Y pues al menos hay evidencia de aplicaciones con, en poblaciones con epilepsia, con evento vascular cerebral, para la modulación del dolor, sobre todo en fibromialgia y dolor lumbar crónico. Este es muy interesante, trastornos de la conciencia, personas que están en estado comatoso o con somnolencia diurna, funcionan muy bien, al parecer, esta aplicación del nervio vago y hay ahorita algunos protocolos que se siguen llevando a cabo para tratar de intervenir estos trastornos de la conciencia. Hay aplicaciones en insomnio, en migraña, en algunos aspectos de la marcha, mejorar aspectos motores en la enfermedad de Parkinson, en traumatismo craneoencefálico, en síndrome de piernas inquietas, que es parte de los trastornos del sueño, en deterioro cognitivo leve, en la reducción del síndrome de abstinencia en personas que consumen opioides, ¿no? Entonces tiene aplicaciones en diversas condiciones y en otras que ya se salen un poco de mi experiencia o de mi área de formación se habla mucho de efectos cardíacos protectores de la estimulación del nervio vago, trastornos vestibulares y auditivos como el tinnitus, como el síndrome de Meniere, también se ha visto que se puede beneficiar a los pacientes que tienen estos trastornos. Trastornos inflamatorios y autoinmunes, como ya vimos, es una de las hipótesis que existe, que la estimulación del nervio vago sí favorece esta respuesta autoinmune. Trastornos metabólicos, trastornos estomacales, el síndrome de intestino irritable, etcétera. O sea, muchas condiciones que responden a funciones neurovegetativas
podrían estar también o se podrían ver favorecidas por la estimulación del nervio vago. Y pues bueno, aquí les dejo unos papers bastante interesantes. Es una técnica que ahorita está teniendo mucho empuje desde el punto de vista de la investigación clínica y como vimos, pues también hay algunas consideraciones teóricas que son muy importantes, sobre todo esta parte de el efecto neuromodulador. Si bien a lo mejor el ámbito de la función del sistema nervioso autónomo asociada a la regulación o a la modulación del nervio vago, eso sí está muy bien descrito y de hecho eso se sabe desde hace muchísimos años. Esta parte de la neuromodulación sí está en una etapa, digamos, inicial, muy temprana en cuanto a la generación de evidencia. Sin embargo, ya existen evidencias de aplicaciones clínicas, que aquí les dejo esta referencia, algunos protocolos sugeridos por patologías de todo tipo, patologías tanto periféricas como neuropsiquiátricas y aplicaciones potenciales, sobre todo en estos trastornos psiquiátricos que pudieran tener un componente de modulación prefrontal muy importante. Aquí me preguntan qué aspectos de seguridad, contraindicaciones y sobre todo pues problemas de la aplicación de la estimulación del nervio vago. Como lo comentamos, en realidad es una técnica muy segura, muy noble, muy flexible, altamente replicable y que ya hay evidencia, como les mostré en la diapositiva, de de un patrón de seguridad muy alto y de tolerabilidad muy alta, ¿no? Entonces, yo considero que es una técnica bastante cómoda, ¿no? En cuanto a seguridad, pues en realidad no va a haber ningún problema, siempre y cuando sigamos esta lógica de las contraindicaciones, que en el mismo paper donde sale el video, ahí se propone una especie de tamizaje de personas que pudieran ser candidatas a la estimulación del nervio vago y pues en realidad son estas consideraciones de pues que no haya lesiones locales, que no haya marcapasos, que los implantes metálicos, si es que hay, no estén cerca del área de estimulación y pues con eso se podría aplicar la técnica. Aquí hay otra pregunta que me mandan de qué tanta evidencia hay en enfermedades inflamatorias sistémicas. Pues sí existe evidencia, sobre todo porque está esta hipótesis de que el nervio vago sí tiene un efecto antiinflamatorio tal cual, inmune. Entonces, sí hay evidencia bastante sólida en estas condiciones. Y pues no es mi área de experiencia, pero creo que sí, este, al menos es más extenso el cuerpo de conocimientos en esas aplicaciones que en algunas otras que quizá apenas está iniciando esta parte de la investigación clínica, ¿no? Ah, me preguntan que si es útil para la esquizofrenia la estimulación del nervio vago. Sí se ha utilizado, pero con evidencia muy preliminar, como viene aquí en esta revisión, ¿no? Sí se ha utilizado para reducir algunos síntomas de esquizofrenia y evidencia un tanto indirecta en estos trastornos de la conciencia de protocolos muy experimentales de tratar de reducir esta estimulación o vamos a decirlo así, aunque no sea así, esta actividad de la corteza a partir de reducir la excitabilidad mediante la estimulación del nervio vago, todos estos, digamos, protocolos más bien inhibitorios, sí ha habido como un intento de tratar de reducir sobre todo problemas cognitivos y la presencia de alucinaciones, ¿no? Pero está a nivel como muy experimental y quizá habría que esperar un poco más a que se vaya acumulando la evidencia en estas poblaciones. Y también les queremos comentar que pues nosotros acá tenemos el dispositivo de Rehab que incluye estimulación eléctrica transcutánea del nervio vago a partir de la estimulación del tragus, como ya vimos que hay mucha evidencia en la literatura, y además se integran otras
modalidades de estimulación eléctrica transcraneal como la TDCS, que ya estuvieron viendo algunos webinars al respecto, la TACS y estimulación eléctrica por corriente pulsada, que esos tienen una aplicación acá sobre una aplicación transcraneal. La estimulación del nervio vago es más bien periférica, pero todo eso incluido en un solo dispositivo que tiene una interfaz bastante amigable, es muy fácil de manipular, ¿no? De estar modificando los parámetros de estimulación, que siempre caen en rangos muy seguros, entonces no va a haber estos problemas de incomodidad con sus pacientes. Y pues bueno, a mí no me queda más que agradecerles su atención, que se hayan conectado a este webinar y pues nos veríamos en la siguiente, por favor.